Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les contaré dos historias que ocurrieron, así que sin más, continuemos con las historias. La primera historia: las brujas me querían llevar. Buenos días, escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50, y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encabilo, podía ver sin que me dañara. Se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Segunda historia: el niño vidente. El nacimiento difícil. Desde el momento en que decidí ser madre, supe que no sería fácil. Los doctores me advirtieron sobre complicaciones y me sometí a innumerables tratamientos para poder concebir. Finalmente, después de años de lucha, nació mi hijo, Gabriel. A pesar de su llegada, algo en el fondo de mi corazón me decía que no todo estaba bien. Gabriel era un niño peculiar desde el principio. No lloraba como otros bebés y sus ojos parecían observar cosas que nadie más podía ver. Las noches eran las peores. A menudo lo encontraba mirando fijamente a una esquina de la habitación, como si algo o alguien estuviera allí.
Cuando Gabriel cumplió 5 años, las cosas se volvieron aún más extrañas. Empezó a hablar con personas invisibles y a contarme historias sobre lugares y eventos que nunca había experimentado. Sus dibujos eran oscuros y perturbadores, llenos de figuras sombrías y símbolos extraños. Una noche, lo escuché murmurar en su sueño. Me acerqué a su cama y, para mi horror, sus palabras eran claras y distintas. Mamá, no soy Gabriel. Me llamo Santiago. Me mataron y mi cuerpo está enterrado en el bosque. Ayúdame a encontrarlo. Asustada y confundida, decidí investigar. Visité a un santero local, don Alejandro, conocido por su habilidad para comunicarse con el más allá. Le conté todo sobre Gabriel y sus sueños. Don Alejandro me escuchó atentamente y luego me advirtió que estábamos tratando con algo muy peligroso. Me recomendó realizar un ritual de protección en casa y me dio un amuleto para Gabriel. Pero las cosas solo empeoraron. Gabriel comenzó a tener ataques de pánico y decía que veía sombras acechándolo. Una noche, mientras dormíamos, sentí una presión en el pecho y no podía moverme. Era como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Supe entonces que el mal había entrado en nuestra casa. El ritual de protección desesperada volvía a don Alejandro. Él decidió realizar un ritual más poderoso en nuestra casa. Colocó velas en cada esquina y dibujó símbolos protectores en las paredes. Gabriel parecía más tranquilo durante el ritual, pero al caer la noche, los susurros y las sombras volvieron. En un sueño, Gabriel me habló nuevamente. El bosque, mamá. Está en el bosque. Encuéntrame antes de que sea demasiado tarde. Desperté sudando y supe que teníamos que actuar rápido. Con la ayuda de don Alejandro, fuimos al bosque que Gabriel había descrito. Llevamos herramientas y el amuleto que nos había dado el santero. Gabriel, aunque débil, nos guió hasta un claro específico. Comenzamos a cavar y, para nuestro horror, encontramos restos humanos. Don Alejandro realizó un último ritual para liberar el espíritu de Santiago. Mientras recitaba las palabras, el aire se llenó de un frío penetrante y una figura oscura apareció ante nosotros. Era el espíritu atormentado de Santiago, pidiendo justicia. Tras el ritual, Gabriel parecía más tranquilo. Pero la paz duró poco. Una noche, lo encontré temblando y hablando en un idioma que no entendía. Su cuerpo estaba cubierto de marcas y su respiración era débil. Lo llevé de inmediato al hospital, pero los doctores no pudieron hacer nada. Gabriel murió en mis brazos, sus últimos susurros fueron gracias, mamá. La pérdida de Gabriel me dejó devastada, pero también sentí que había cumplido una misión. Santiago había encontrado paz, y aunque mi hijo ya no estaba conmigo, su sacrificio no fue en vano. Bueno chicos, si les gustó el video, denle a like y suscríbanse a mi canal. Si quieren que siga con las historias pueden mandármelas aquí.